Lo que quiero compartir el día de hoy, lo compartí hace unos días allá en Málaga. Y abre tu Biblia en el capítulo 10 de Lucas y vamos a ver algunos versículos de Lucas. Vamos a ver un poquito sobre la gran comisión. Si el Señor me permite compartir pronto, quiero compartir el 11, voy a hablar de la misión de Dios, y luego el 12 voy a hablar de la misión de Dios. Me gusta, es mi tema favorito, hablar de la misión de Dios, porque Dios tiene una misión para nosotros. Si abres tu Biblia en el capítulo 10 y ahí detén, porque vamos a ver algunos versículos, pero vamos a traer nada más un poquito de contexto. En este momento el Señor Jesús va camino a Jerusalén. Sí, en el capítulo 9, versículo 51, dice la palabra que Jesús afirmó su rostro. ¿Y qué quiere decir esto? Que tomó la decisión de ir a Jerusalén porque Él sabía perfectamente que iba a entregar su vida. Así que Él toma esa decisión y dice que afirma su rostro. Qué interesante, toma esa decisión. Desde ahí, desde el capítulo 9, versículo 51 hasta el capítulo 19, es todo el camino, sí, todo el camino desde Galilea a Jerusalén, y dura aproximadamente este camino 6 meses. ¿Y qué sucede en Jerusalén? Pues sube a la cruz, derrama su sangre, y entonces se inicia un periodo de gran bendición para la humanidad. Hay posibilidad de reconciliarnos con el Señor. Bien, capítulo 10, versículo 1, dice así la palabra: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y a mí me encanta este versículo 1, porque dice que después de estas cosas designó. Y esa palabra a mí me conmueve mucho, porque designó significa encender una antorcha. ¡Wow! El Señor te designó. Estábamos en la oscuridad, vivíamos en la oscuridad, y de repente prendimos como una antorcha, y el Señor nos designa. Y el Señor designó, eligió, nombró a estos que iba a enviar, ¿sí? Y dice ahí la palabra que 70, ya sé que algunos van a decir, oye, pero otra versión dice 72, se cree que el número más correcto es 72, pero siempre he comentado, los evangelios no nos hablan de una cuestión histórica, es un documento teológico, y cada apóstol va a mostrar, va a hablar de cómo vio las cosas. No es una biografía exacta, por eso cambia de uno de los apóstoles a otro de los evangelistas, ¿sí? Y entonces él envió a 70, ¿sí? Y dice que los envió de 2 en 2. Es una estrategia que el Señor utilizó, y es una estrategia que muchas veces se ha seguido al pie de la letra. A ver, vosotros sois 2, ala. Pero no quería decir que de 2 en 2. Exactamente, no quería decir eso. Lo que quería decir es que fuesen más de 2, porque cuando uno sale al campo, no puede ir uno solo. Tiene que ir uno acompañado, por lo menos de uno, ¿sí? Y a veces pensamos que los grandes hombres de Dios tienen que hacer las cosas solos. No, Pablo iba acompañado y tenía ahí un grupo de personas que lo acompañaban, y era un equipo muy grande que viajaban con él. En ocasiones sí estuvo solo, pero en muchas ocasiones iba con un equipo. ¿Y por qué es importante fortalecernos? ¿Por qué es importante estimularnos? Porque la lucha es difícil.
La vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano es una lucha encarnizada día con día, día con día. Y por eso necesitamos estarnos acercando a otros hermanos. Hace unos días estuvimos en una reunión de varones, y por cierto fue mi compañero acá, ¿se me fue tu nombre? Juanma. Tú fuiste mi compañero, estaba aquí sentado, estábamos en reunión de varones. Y uno de los problemas que tenemos los varones es que nos cuesta relacionarnos. Cuando a veces salgo con mi esposa y vamos a visitar a alguien, salimos de la reunión o charlamos 10, 15 minutos y mi mujer, ¿te enteraste de esto y esto? ¿No? ¿Y pues de qué hablaron? Pues del tiempo. ¿Cómo del tiempo? Sí, entonces los hombres somos más ositos, sí, pero necesitamos animarnos, necesitamos buscar el apoyo de otros hermanos, y sobre todo lo más importante que yo creo es ministrarnos los hermanos. Dios nos ha dado dones, y los dones son para ponernos al servicio primeramente de los hermanos de la iglesia y después de los de afuera. Versículo 2 dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha. Y sí, efectivamente, la mies es mucha, realmente es mucha. El 33% del planeta no sabe nada de Cristo Jesús. Nada. El 33% del planeta. El 40% del planeta, te vas a encontrar musulmanes, te vas a encontrar budistas, te vas a encontrar animistas, te vas a encontrar todo ese tipo de gente. Y solamente el 10% del planeta somos cristianos evangélicos, protestantes, como le quieras llamar. El 10% del planeta. La mies es mucha. Es mucha. Mas los obreros, pocos. Muy poquitos. ¿Por qué hay tan pocos obreros? Yo creo que el problema de que hay tan pocos obreros es que no nos gusta involucrarnos en las cosas. No tenemos muchas veces el valor de decir, sí, aquí estoy, ¿qué quieres? Yo pago lo que haya necesidad de pagar. Hay que poner la carne en la barbacoa, yo la pongo. Y los cristianos, bueno, sí, Señor, estás haciendo cosas maravillosas, envíalo a él, a que esté enfrente, al de al lado, al de atrás, pero a mí no, porque yo tengo mucho trabajo. Sí. Yo creo que es tiempo de tomar nuestra posición y no ser tan temerosos de acercarnos al Señor. No hay ministerio, no hay trabajo genial que servir al Señor. Y eso nos fortalece y nos anima. Así dice más, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad, pedir, suplicar. Sí, Señor, levanta obreros. Sí, Señor, heme aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Salgo a la calle, hablo con mi vecino, hablo con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de la universidad. ¿Qué hago, Señor? Y yo sé que a veces nos da pánico hasta repartir un folleto. Y yo no estoy tan de acuerdo con los folletos, en verdad. Son de mucha bendición. Y conozco gente que ha aceptado al Señor con un folleto que solamente decía, sonríe, Cristo te ama. Así de simple. Pero yo creo que hoy día tenemos que empezar a buscar otras maneras. Y yo creo que la mejor manera de compartir la palabra es a través de la amistad. Hagamos amigos verdaderos. Hazte amigo de tu vecino, de tu compañero, de la universidad, del trabajo. Vamos a hacernos amigos de él. No sacar la Biblia y pegarle a todo mundo de bibliazos. No, vamos a hacer amistad. Y en la amistad él tiene que notar algo diferente en nosotros. Y cuando esa persona note algo diferente va a decir, oye, tú eres diferente, ¿por qué? Ah, mira, yo soy cristiano. Y la gente va a decir, pues yo quiero de eso. Tenemos que ser
esas antorchas que alumbren en la oscuridad. Mas los obreros pocos, sí, muy poquitos, sí. Así que tenemos que orar al Señor, pedirle al Señor y decir: Señor, te suplicamos. Pero además la palabra rogar es una súplica, pero es una súplica de sal, de empujar, de ir hacia adelante. Y a veces decimos: no estoy cualificado, yo no he leído la Biblia de tapa a tapa. No, el Señor no te está pidiendo que leas la Biblia tapa a tapa. Genial, tenemos que leer la Biblia. Y el pastor lo dije en la mañana: necesitamos leer la palabra. Conozco gente que tiene muchos años en el ministerio y no ha leído la Biblia completa, de tapa a tapa. Hay que leerla. Una vez al año se puede leer bien, tres capítulos al día. Ya si quieren leerla 2 veces al año, casi son 6, 7 capítulos al día. Ya esto es más pesadito, pero se puede. Necesitamos pasar tiempos con el Señor y se rogar al Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor de la mies. ¿Y quién es el Señor de la mies? Nuestro Padre. ¿Y qué nos está pidiendo? Pídeme para que yo obre. Pídeme y yo obro. Pídeme y yo actúo. Pídeme y yo empiezo a caminar. Es muy interesante esto. Pero ojo, Dios no está dormido. Dios está obrando día con día, haciendo milagros, haciendo maravillas. ¿Sí? En África, en 1900 había 10 millones de cristianos en África. En el año 2000, 360 millones. Y para el 2025 se calcula que va a haber más de 630 millones de cristianos en África. El Señor está creciendo. En los países árabes, en los países musulmanes, el Señor se está manifestando en los musulmanes a través de sueños. Hace un año estábamos mi esposo y yo con una persona que estuvo trabajando en Yemen. Y hubo un problema y con los misioneros entró un grupo muy radical y estaba matando a todo mundo que fuera extranjero. Y ella tenía que salir. Y ella estaba ayudando a un jovencito que no podía caminar y entonces ella iba y hacía ejercicios de fisioterapia para ayudarle en sus pies. Todos los días iba y le daba su clase. Entonces ella iba a salir de Yemen porque si no le iban a matar. Y dice: ¿Qué hago, Señor? ¿Le comparto la palabra? Sí, le voy a compartir porque va a ser mi última vez. Y llega a su clase y le dice: oye, quiero hablarte de alguien muy especial. Te quiero hablar de Cristo Jesús. Y el chico le dice: sí, lo conozco. Se queda ella sorprendida y dice: ¿cómo que lo conoces? Sí, viene todos los días contigo. Dios está obrando. Y obrando rápido. ¿Sí? Por eso es que a veces siento que la iglesia ha tomado una posición cómoda. Está en su status quo. Qué bonito estar sentado oyendo una predicación bonita, una alabanza preciosa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Sí, esa es una parte importante, pero falta la otra parte. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Algo que tengo que hacer con mi vida. Mi relación con Cristo no puede basarse en venir y sentarme 2 horas el domingo y 1 hora el viernes. Tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque estamos hechos para eso. Para eso estamos hechos. Versículo 3. Id, aquí yo os envío. Y el id es un imperativo. Es algo que tenemos que hacer sí o sí. Se acabó. No se puede cuestionar. ¿Sí? Así que tenemos una asignación específica. Tenemos el mandato de ir. ¿Qué esperamos? Ahora, el Señor nos los advierte. No es fácil. Porque ahí mismo dice: yo os envío como corderos en medio de lobos. Así que tenemos que estar preparados para la lucha. Tenemos que caminar juntos como iglesia.
Que si vamos a hacer una actividad en otro lugar, vamos a hacer pronto la actividad en... No, la reunión donde vamos a dar Villanueva del Trabuco. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué pastor? Que le vaya bien. No, va a ir el pastor, pero todos nos tenemos que involucrar. Unos orando, ¿sí? Otros apoyando. Sí, van a ir, que hay 4 parejas que van a ir, qué bien, genial, ese es el primer paso. Pero el segundo paso, nos tenemos que involucrar, todos se tienen que involucrar. No es el trabajo del pastor, no es el trabajo de X, no es el trabajo de Y, el trabajo es de todos. Los adultos, los que tienen el pelo blanco o no tienen pelo, que lo hagan. No. ¿Dónde están los jóvenes? Necesitamos llevarnos a los jóvenes. ¿Sí? Y como unidad empezar a funcionar. Y Dios va a derramar su bendición. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Qué interesante. ¿Qué nos está hablando este versículo? De ir ligeros. De ir ligeros. De estar dispuestos a moverse. Compartía yo también que mi esposo y yo, cuando yo le pedí a mi esposa que si se quería casar conmigo, le dije, nuestras vidas van a girar alrededor de 8 o 5 maletas. Y hasta el día de hoy se le he cumplido a mi esposa. Gira todo alrededor de unas cuantas maletas. Claro, ya no tenemos las mismas. Las primeras se rompieron. Sí, hay que viajar ligero, dispuesto a moverse. ¿Qué quieres que haga, Señor? Los jóvenes, que hay una posibilidad de un intercambio, de un Erasmus en Francia. Venga, me voy a Francia a estudiar mi Erasmus, ¿sí? Y ahí voy a hacer luz. Un Erasmus a México, ahí voy a hacer luz. Pero ahí hay muchos cristianos, no importa, tú vas a hacer esa luz ahí donde tú estés. Tenemos que ser esa luz. ¿Por qué? Porque somos personas hechas específicamente para alumbrar. El mundo no puede alumbrarse. El mundo vive en tinieblas y necesita de los hijos de Dios para alumbrarse. Él es el que abre y el que cierra puertas. Así que tenemos que estar ligeros de viaje. Y luego dice, y a nadie saludéis por el camino. Señor, pero tengo que saludar a mi vecina. No es cuestión de eso. Los saludos en la antigüedad eran muy largos. Y lo que nos está diciendo el Señor aquí es un sentido de urgencia. No es para dentro de 10 años, mira, Señor, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, cuando me jubile, entonces podré pensar en ayudarte. No. Alguien nos decía en una ocasión nos decían a mi esposa y a mí, nos decía a alguien, pero es que los niños no nos ayudan. Mis hijos nunca han sido un problema. Todo lo contrario. Los hijos son llaves que abren. Cuando nosotros llegamos a Granada y mi hija entró a la escuela y nos enteramos que tenía que tomar religión. Y charlábamos entre nosotros y como padres decidimos que deberían de tomar religión católica. Porque además no había maestro de evangélica en esos días ahí. Y sí había suficientes niños, pero no había maestro. Y tú podrás pensar, ¿pero por qué católica? Y mi esposa les dijo a mis hijos, para que aprendan qué es lo que creen otras personas también. Y fueron un testimonio mis hijos en esa clase. Cuando mi hija terminó el 6º grado, la profesora le dijo, Aisha, te felicito porque yo sé que tú no eres católica, pero eres una persona así, y me elevó a mi hija y fue un testimonio.
Los jovencitos pueden ser testimonios. No necesitaban ser el profesional, no. Todos tenemos un propósito, todos tenemos que realizar un trabajo. Así que hay un trabajo de urgencia. El Señor quiere venir pronto por su iglesia. El Señor está preocupado. El viernes llegó una persona que había visto una situación muy complicada y estaba triste. Decía, ¿cuánta maldad hay en el mundo? Sí, esa maldad no va a parar. Pero tenemos que hacer nuestra función para que venga el Señor pronto, y entonces sí, el Señor va a quitar todo lo malo. Versículo 5. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Bien, paz sea esta casa es el saludo, el shalom. Pero no está hablando de hola, que te vaya bien, sino de traer la paz. Vamos a ser amigos. Y empieza la amistad. Oye, ¿cuándo vienes a cenar a mi casa? No, tú ven a cenar a la mía. Entonces vas a la casa de tu amigo, de tu compañero, de tu vecino, y entonces tú llevas la paz a ese hogar. No es una bandera blanca. Es cuando tú hables, estás hablando de la sabiduría de Dios. No Biblia, no pegarle de bibliazos a la gente. Hablar lo que el Señor te pone que hables, que digas, ¿sí? Y entonces esa paz del Señor va a llegar a ese hogar y la gente se va a decir, oye, me siento muy a gusto cuando tú vienes a mi casa. O cuando llegan a tu casa dicen, oye, tu casa me gusta, como que está en paz, como que está muy tranquila. Claro, porque eso se nota, eso se ve, eso se siente. Y si hubiera allí algún hijo de paz, versículo 6, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué es esto? Buscar al hijo de paz. ¿Quién es el hijo de paz? Aquel que esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Un compañero de trabajo, tu vecino, venga vecino, ven, te invito, y llegas ahí a su casa y descubres que es el que tiene hambre, es el que quiere saber. Oye, cuéntame, pero ¿por qué tú no te sales como los demás? ¿O por qué no le pegas a tu mujer? ¿O por qué tú no haces esto? Mira, yo soy cristiano. Wow, yo quiero saber, enséñame. Quiero aprender. Y entonces te vas dando cuenta que Él es el hijo de paz y Él es el que te va a abrir la puerta a otras personas, a familiares, amigos. Necesitamos buscar ese hijo de paz, pero eso solamente se va a lograr cuando intentemos hacer amistad. Versículo 8. Si entras en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirven. Y dice, bueno, ¿y Lucas qué tiene que ver que si hay que comer lo que me sirven? Si me ponen una tortilla de patatas, ¿me la tengo que comer? No se refiere a eso. Le está diciendo al pueblo judío que eran tiquismiquis con la comida, que comieran todo, que se hicieran a un lado de sus tradiciones. Un judío no va a comerse un bocadillo de jamón, por favor. No saben lo que se han perdido. ¿Sí? Haz a un lado tus tradiciones, haz a un lado toda tu escuela antigua que no te sirve de nada. Es lo que le está diciendo. Quita tu tradición, come lo que te sirve. Yo no puedo comer eso, yo no puedo comer gambas, yo no puedo comer puerco, yo no puedo comer... ¿Qué comes? Y no era eso, no era el acto de la comida, sino quítate aquello que impide que tú puedas ser luz. Y luego el versículo 9. Sanen a los enfermos. Tú entra a una casa, haz amistad, entra a una casa. Vete a ver el fútbol o vete a ver lo que quieras. ¿Sí? Pasa un buen tiempo, una barbacoa. Y ahí sentados comiendo, ¿sí? La gente se relaja. Y entonces ese vecino te va a decir, oh, es que tengo problemas, mi suegra está enferma. Y entonces tú dices, oh, ¿puedo orar por tu suegra? Nadie te va a decir que no, nunca. Bueno, y oras.
y no sabemos qué va a hacer el Señor. Y el Señor hace cosas tremendas. Puede resucitar a un muerto. Sí. Conozco un hombre que oró por una persona y resucitó a un muerto. Un hombre que trabajaba en las montañas. Ya falleció, él está ya en la presencia del Señor. Sí. Isaac Manzano. Entonces él en un burro ponía el proyector y se iba con el burro a las montañas a pasar la película Jesús. Entonces dice que iba caminando con 3 hermanos y el burro ahí llevaban el proyector de 9 milímetros para pasar la película Jesús, y ahí venía un funeral. Entonces en mi país, cuando va la gente en el funeral, hay que respetar mucho, y se quedaron quietos, no hicieron nada, y pasó el funeral, siguieron caminando por el camino. Entonces ellos atravesaron el camino y empezaron a bajar un barranco, y cuando llegaron al fondo del barranco, pasaba el río, estaban tomando agua, refrescándose, y le dice el Señor: Isaac, regresa y ora por esa persona. Señor, nunca he hecho eso. Regresa y ora por esa persona. Y le dice a los hermanos: vamos a regresar. ¿Saben cuál fue el problema de los hermanos? ¿Y subir otra vez? Subieron, alcanzaron el funeral. Cuando dijo: ¿puedo orar por la persona? Ellos dijeron: pues vale, está muerta. Para que el Señor la lleve al cielo, ¿verdad? Porque es su pensamiento. Preciosos hermanos, se levantó. Este hombre, Isaac Manzano, levantó muchas iglesias en las montañas, y muchas de esas iglesias eran más grandes que su propia iglesita donde él era el pastor. Casi nadie sabe de él. Por ahí hay un hermano que ha escrito de él. Ese es nuestro Señor. Y tú no sabes qué va a hacer el Señor. Sobre los enfermos impondrá tus manos y ellos sanarán. Vamos a confiar en el Señor. Versículo 19. Aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dio potestad. Y aquí la palabra potestad significa fuerza. Es una capacidad que Dios delega a nuestras vidas. Por eso nadie puede decir: yo no sé. Invitar a tu vecino a ver el fútbol, ¿no sabes hacer eso? Es que yo no soy profesor de instituto. No necesitas ser profesor. Simplemente sé quién eres y ya está. Y Dios te va a utilizar porque te ha dado esa fuerza, ¿sí? Esa influencia, ese dominio delegado, pero que se pone en acción, que no se queda guardado, ¿sí? Y luego dice: pero no regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué estamos haciendo para saber que nuestros nombres están escritos en los cielos? No vamos a hacer cosas buenas porque no vamos a impresionar al Señor en nada. Ay, mira, Señor, ya leí mis 100 capítulos de este año. No es por leer para que el Señor me califique bien. No. Es porque quiero tener intimidad con mi Señor. Es porque quiero conocerle. Es porque quiero estar en comunión cercana, escuchar su voz, porque Él quiere hablar. Y habla fuerte, pero a veces no queremos escuchar. En la mañana se habló de que no queremos escuchar, de que el pueblo de Israel no quería escuchar, y el Señor dice: escucha, ¿sí? Escucha. Versículo 21 al 24.
Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Habían regresado los 70 y el Señor se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice que se alegró. Esto es un regocijo que viene de adentro. Se llenó de alegría el Señor porque llegaron los 70 y dieron buenas noticias de lo que había sucedido. Se regocijó porque fueron obedientes. Se regocijó porque hicieron lo que tenían que hacer. Y yo a veces me pregunto, ¿el Señor se regocija cuando ve a su iglesia hoy que está siendo obediente? ¿El Señor se regocija cuando su iglesia ve que camina en unidad? Necesitamos ser obedientes. Sí, Señor, trae un avivamiento aquí a España. Señor, aviva esta nación. El Señor va a avivar esta nación cuando empecemos a ser obedientes. No es un viento que viene. Viene por el sur el avivamiento. Empieza a ser obediente. Empieza a buscar al Señor. Empieza a leer la palabra. Charla con los hermanos, con los amigos. ¿Sí? Comparte. Y entonces Dios empieza a traer un fuego a tu vida. Un fuego que te va a empezar a consumir y que no te va a dejar ni hablar. Que es que el Señor está obrando. Versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre, este intérprete de la ley, da una respuesta que es impresionante. Le recita la Shema, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y a quién? Al prójimo. ¿Amamos al vecino? ¿Amamos al compañero de trabajo? ¿Amamos a mi suegra? ¿Estamos amando? La Shema, que significa escucha. Escucha. Sí. Los judíos la recitan 2 veces al día, al amanecer y al atardecer. Y la tienen en su frente, en sus brazos, en las puertas de su casa, ¿sí? Y este hombre todos los días la recitaba, todos los días, 2 veces, en la mañana y en la noche. No fallaba el hombre. Pero no había entendido que tenía que amar. No estaba amando al prójimo. Y el hombre muy inteligentemente le respondió en el versículo 27 y le dice: bueno, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 29, queriendo justificarse, dijo: ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor Jesús narra una parábola impresionante. El buen samaritano. ¿Quién puso en práctica el amor? Esta parábola nos enseña cómo ejercer el amor al prójimo. ¿Amamos al prójimo? Tenemos que mostrar un amor sirviendo a los demás. ¿Cómo servimos a los demás? ¿Caminamos la segunda milla? ¿Actuamos en bien por la gente, por tu vecina? Siempre pongo el ejemplo de que hay una vecina que te deja la basura en la puerta, porque yo tuve una vecina que me dejaba la puerta en la basura. Digo, la puerta de la basura en mi puerta. Y yo decía: ¿pero por qué? ¿Por qué en mi puerta? Y me enojaba. ¡Ay!
no sabe dónde va la basura. Claro que sí sabe dónde va la basura, pero ¿por qué allí en la puerta? ¿O por qué no te ha tocado también de que van con el perro y dejan que el perro ahí en la puerta, ahí? Y entonces, ¿qué dice el Señor? Ámalo. Señor, ámalo. Ámalo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, me pasé. Quería contar una pequeña experiencia de amar al prójimo. Nos secuestraron a mi esposa y a mí hace muchos años. No voy a contar toda la historia, pero al final nos tendieron en el suelo y el hombre corta el cartucho con la metralleta y dijo: los mato aquí a todos. Entonces yo lo único que busqué es la mano de mi esposa. ¿Dónde está? Y la tomé y dije: bueno, ya por lo menos vamos aquí a morir juntos. ¿Sí? Y tú estás orando y Señor, haz algo, haz algo. Y de repente uno de los que nos raptó dijo: alguien, pero no éramos dos, éramos como 10 los que nos habían raptado, unos 8 o 10 personas. Todos estábamos así, formaditos, en el suelo tirados, el hombre con la metralleta. Y entonces yo tomé de la mano a mi esposa y dije: ya, hasta aquí llegó nuestra vida. Estábamos recién casados, unos meses de casados. Y yo me recuerdo que volteé y vi la sombra que alguien venía. Entonces uno de los que nos raptó dijo: alguien viene. Y entonces se fueron y nos dejaron ahí. Nos levantamos y cuando yo volteé, no había nadie. Y nadie llegó. Ya llegamos a nuestro hogar y os cuento la verdad. Mi esposa y yo nos veíamos y lo primero que hacíamos era ponernos a llorar. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Me pegaron, un hombre se hincó arriba de mí y me puso, yo estaba así hincado con las manos y el hombre sacó la pistola y me pegaba. Ah, sí, ¿dónde está tu Dios? Porque se dio cuenta que yo era cristiano. Y tu Dios viene por ti y tu Dios quiere hacer algo, pero cada que sea tu Dios me daba uno en la cabeza con la pistola. Ya llegó el pastor y nos dice el pastor: tienen que perdonar. ¿Puedes perdonar? Tenemos que perdonar. Y aprender a perdonar es difícil, pero se puede. ¿Por qué no oramos? Señor, enséñanos a perdonar, enséñanos a amar. Y gracias porque somos esa luz, Padre. Esa luz que brilla en la oscuridad. Y Señor, tú tienes un propósito para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.